Muy buenas, hermanos. Quería compartir con vosotros un texto del libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 14 y versículos 1 al 13. Dice allí: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Asera, y mandó a Judá que buscase a Jehová el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado, y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades, y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado, y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues, y fueron prosperados. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 380.000 y de Benjamín 280.000 que traían escudos, y entesaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Zera etíope, con un ejército de 1.000.000 de hombres, y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Sefata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo: oh Señor, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Señor Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Señor, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. El texto de la palabra nos está presentando, nos habla del tercer rey sobre el reino del sur, es decir, de Judá. Un rey cuyo balance a los ojos de Dios, que es el único que verdaderamente importa y trasciende, a los ojos de Dios el balance de su vida y de su reinado fue bueno, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios. En la versión de la palabra, este mismo texto es traducido de otra manera, que me gusta también por las implicaciones que tiene. Dice allí: Asa hizo el bien y agradó con su conducta al Señor su Dios. Agradó al Señor. ¿Qué fuerza tiene esta expresión? Esta fue la misma actitud del Señor a lo largo de toda su vida y a lo largo de todo su ministerio. Y esto no es solamente llamativo, sino un reflejo de lo importante que es esa aspiración en la vida de cada siervo o de cada hijo de Dios, porque define el fin de lo que queremos hacer y la forma de lograrlo. Si mi interés, si mi deseo, si mi meta es agradar al Señor, puedo estar seguro de que no haré las cosas de cualquier manera. Las haré con un especial cuidado, atención, reverencia, esmero, vigilancia, limpieza, santidad. Y por tal razón es pertinente preguntarnos si agradar al Señor es nuestra meta hoy. ¿Lo es? Porque agradar al Señor es el comienzo, querer agradar al Señor es el comienzo de todo. Cuando uno se pone delante del Señor y da un giro
de 180 grados y se pone de rodillas y busca hacer la voluntad de Dios y busca agradar al Señor, pues estamos a las puertas de que el Señor tenga carta blanca o carta abierta para poder tocar nuestras vidas y transformarnos. Así que, cuán importante es que nos hagamos esta pregunta. ¿Cuál es nuestra situación hoy? Quizás hemos perdido de referencia esta aspiración. Ojalá que el Señor nos ayude a recuperarla si lo hemos hecho así. Lo que es cierto es que, puesto que en Asa estuvo esta actitud, no es de extrañar lo que sigue mostrando el texto en relación a sus decisiones. En el comienzo de su reinado demostró una gran determinación en relación a lo que él creía debían de ser las líneas maestras de su mandato. En los versículos 3 al 5 dice que quitó los lugares del culto extraño, los lugares altos, quebró las imágenes, destruyó los símbolos de Asera y mandó a Jehová que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y obedeciese la ley y sus mandamientos. Y hermanos, qué importante es que él se preocupó por servir a Dios. Pero no solamente se quedó en su propia posición, sino que se preocupó de que otros también sirvieran al Señor. Se esforzó por neutralizar todos aquellos lugares, altares, símbolos paganos que rivalizaran con la devoción debida al Señor. Usó su posición, usó su liderazgo, usó su autoridad moral, puesto que él quería agradar al Señor y puesto que él se estaba esforzando en servir al Señor, usó este ejemplo y este liderazgo y esta autoridad moral para influir y estimular a otros. Así que cuán importante es esto, que no solamente estemos en el camino correcto de servir al Señor, sino que seamos un medio de bendición para que otros también les sirvan. Hermanos, si leemos la historia de los avivamientos, en todo avivamiento espiritual el Señor lo primero que hace es revelar el pecado, que hace tropezar. Y lo hace para que lo reconozcamos, para que lo confesemos y para que nos apartemos de él. En otro lugar de la Escritura, David nos dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Muéstrame aquellos que me son ocultos. Esta fue la actitud de Asa. Querer quitar de en medio, una vez que tuvo claro lo que tenía que hacer, quitar de en medio, apartar de la vista y del corazón todos aquellos estorbos y prácticas pecaminosas que le servían de tropiezo a él y al país al que dirigía. El autor de los Hebreos expresa siglos después esta misma idea. Dice allí, en el capítulo 12 y versículos 1 y 2, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, quitemos de en medio, apartémonos de toda carga, de todo peso y del pecado que nos estorba y asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Combatir la idolatría, hermanos, para nosotros hoy no consiste evidentemente en buscar estatuas y machacarlas con un martillo. Consiste para nosotros combatir la idolatría hoy en sacar de un lugar de preeminencia todo aquello que está usurpando el lugar que le pertenece a Dios. Pero además, él no solamente se preocupó de los ídolos, sino también de las malas influencias. Y fijaos, en el capítulo 15, versículo 17, se nos dice, versículos 16 y 17, perdón, del capítulo 15, dice allí:
Y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de Asera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días, y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios. Hermanos, qué valor, qué coraje de poner de los privilegios que tenía su madre, por cuanto estaba siendo un mal ejemplo para él mismo, pero también para la nación. Seguramente no fue agradable, seguramente fue una decisión difícil. No le hizo daño, pero no dejó que estuviese en un lugar de preeminencia, pudiendo tener determinados privilegios que sirvieran a otros de tropiezo. En los versículos 6 al 7 se nos dice que otra cosa que hizo el rey Asa fue aprovechar el tiempo de paz para fortalecer las defensas. Y no solamente nos está hablando a un nivel de edificación, que también, sino a un nivel militar y humano. Así pues, se esforzaron en fortificar las murallas, pero no solamente eso. Judá, el reino de Judá estaba compuesto por dos tribus, Judá y Benjamín, y por esa razón se mencionan aquí Judá y Benjamín. Cada una de esas tribus aportaron a sus jóvenes, una multitud de jóvenes, para ser adiestrados y ser los futuros soldados de combate que defenderían el reino. Aquellos jóvenes fueron los que portaron escudos, lanzas, los que entesaron arcos y los que eran todos hombres diestros. Hubo un tiempo en el que estas personas, estos chicos, estos jóvenes, tuvieron que prepararse, tuvieron que formarse, tuvieron que alcanzar la destreza para poder convertirse en aquellos que defenderían la causa de los débiles. Y es hermosa esta enseñanza de cómo la fuerza de los jóvenes, de cómo sus dotes, sus capacidades son puestas al servicio de Dios, puestas en primera línea y puestas al servicio de otros que ya no podían combatir. Creo, hermanos, que esto nos habla también a nosotros como familias. Si la Iglesia un día quiere tener un futuro prometedor y líderes fuertes, maduros, santos, piadosos, fieles, valientes y llenos de coraje, llenos de fe, sin duda que esto nos habla de esta enseñanza, de esta aplicación. Me llama la atención como una y otra vez se recalca que el Señor había dado paz a Judá por todas partes, y cómo Asa reconoce que tienen paz y la tienen por la bondad del Señor. En la última parte del versículo 7 dice: hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Y qué bonito es que por un lado podemos encontrar que el efecto de buscar al Señor siempre tiene también una consecuencia inmediata, y es traer paz al corazón. A veces también paz en nuestra situación y en nuestras circunstancias. El Señor lo puede permitir, aunque no siempre es así. Pero ese paz, ese efecto de tener paz en lo profundo de nuestro espíritu es inmensamente importante. Pero a la vez, Asa dice que fueron prosperados en todos aquellos proyectos que estaban de alguna manera alineados con la voluntad de Dios. ¿De qué nos habla esto, hermanos? Pues de ser prudentes, de aprovechar estos tiempos de paz y de calma, de estar atentos a las posibles brechas que se puedan dar, porque en todo muro hay sitios más vulnerables que en otros. Lo mismo ocurre en nuestra vida. El enemigo buscará aquello
en lo que flaqueamos, hemos de reforzar nuestro espíritu y fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es precisamente cuando los creyentes buscan de todo corazón al Señor que el enemigo, los problemas y los conflictos no tardarán en aparecer. Decía San Pablo en las epístolas de Timoteo que el que quiera vivir santa, justa y piadosamente padecerá persecución. Es un axioma invariable y este es un síntoma de que estamos en el camino correcto. Así que Asa se encontró con que en el versículo 9 salió contra ellos Zera, etíope, con un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros, y presentó batalla contra ellos. Nuestra tendencia, hermanos, siempre es a preguntar al Señor cuando se presentan los conflictos y los problemas, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Nos gusta que se prolongue la calma? ¿No nos gustan los conflictos o aquello que nos genera preocupación o incomodidad? Señor, si yo he hecho lo bueno, si yo he hecho lo recto, si yo he hecho tu voluntad, ¿por qué permites esto? Pero el propósito del Señor, como nos dice Pablo en Romanos 8, es usar todo para bien y para crecimiento en aquellos que le aman. Nadie como el Señor hizo el bien. Nadie como el Señor agradó al Padre e hizo lo agradable delante de él. Pero nada de eso le eximió ni de la aflicción ni del conflicto y en última instancia de la cruz. Y llegamos a los versículos 9 y 10. Un ejército de 1.000.000 de soldados se dirige contra ellos. Es cuestión de proporción numérica. 580.000 contra 1.000.000. Bueno, las previsiones humanas serían, les van a pasar por encima, van a ser vapuleados. El lugar de la batalla se presentó al suroeste de Judá, y es curioso porque era un lugar cercano a donde Goliat se enfrentó a David. Ahora bien, hermanos, es cierto que no somos reyes con grandes ejércitos enfrentándose a otros grandes ejércitos, pero en el reino de nuestra vida nos enfrentamos con una amenaza similar. El enemigo interno, nuestra vieja naturaleza, y externo, el diablo. El enemigo interno y externo de nuestra vida puede más que nosotros, hermanos. Así que nuestros sentimientos deben de ser muy parecidos a los que sentiría el rey Asa. Hoy podríamos pensar que estamos seguros porque la paz del Señor nos prospera, porque tenemos algo de dinero en el banco, porque tenemos buena salud, porque tenemos aparentemente un futuro brillante y de color de rosa, pero de pronto viene algo que trae consigo la turbación, el temor y un futuro incierto de desastre. ¿Qué es lo que esperamos que Dios haga cuando estamos abrumados por nuestras circunstancias o cuando estamos desbordados ante una amenaza que nos hace temer o estar llenos de miedo? Problemas con el trabajo, con los hijos, de salud, en nuestra vida o en la de nuestros seres queridos, crisis que surgen repentinamente y nos ponen a los pies de los caballos, situaciones que nos desbordan y que no podemos acometer. Pues hemos de aprender del rey Asa. ¿Qué es lo que hizo él? Aprendió a usar la oración en las emergencias y en las crisis de la vida. No solamente ahí, utilizó la oración en todo tiempo, pero especialmente en las emergencias y en las crisis de su vida. Y es curioso que él hace una oración sencilla y muy breve, nada larga, sin embargo llena de convicción, llena de fe, llena de seguridad, llena de calma. Aparentemente la paz que el Señor había dado se le había adherido al corazón.
y porque se ampara, está así lleno de convicción, porque se ampara en las grandes obras de Dios a favor de su pueblo. Él pensó, él pudo usar una tormenta y granizos gigantes como hizo una vez con Josué. Él pensó y recordó, él pudo usar una quijada de burro como hizo con Sansón para vencer a un gran ejército de filisteos. Él pudo usar antorchas escondidas en jarras como hizo Gedeón cuando un gran ejército de madianitas se enfrentó a un pequeño grupo de 300 hombres. Él pudo usar a una mujer, una simple mujer con una estaca, como lo hizo con Jael, quien mató a Sísara, el general sirio, en tiempos de Débora y de Barak. La oración de Asa es preciosa. Dice, oh Señor, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas, al poderoso o al débil. Señor, esto no te supone a ti ningún problema. A ti que no haces acepción de personas, porque tú no reparas en la condición del que pide. Tú no miras sus recursos. Tú no miras la apariencia externa. Tú eres y siempre serás un Dios bueno y misericordioso. Eres nuestro Dios, pues tú nos escogiste. Eres fiel y guardas las promesas y el pacto a Abraham. Ayúdanos, Señor, dice allí, porque en ti nos apoyamos. Señor, nos enfrentamos a esta batalla apoyados en tu misericordia, en tu amor, en tu fidelidad, en tu divina gracia, en tu bondad. Tú eres nuestro refugio y lo eres para siempre. Somos tuyos. Dice allí, oh Jehová, tú eres nuestro Dios. Y eres nuestro Dios porque tú nos escogiste a nosotros. Cuando éramos un pueblo insignificante, tú nos escogiste a nosotros. Somos tuyos, somos tu heredad. Sálvanos, Señor. Socórrenos. En tu nombre marchamos a la batalla. ¿Y qué ocurrió? Que la victoria fue abrumadora e incontestable. Siglos después, los discípulos dijeron lo mismo. Señor, nada hemos pescado durante toda la noche, pero en tu nombre echaremos la red. Nos apoyamos en ti, Señor, en tu palabra, en tu dirección. Creemos en tu criterio. Nos apoyamos bajo tu autoridad. Nos esforzaremos y echaremos la red. ¿Y qué pasó? Pues que fue tanta la pesca que la barca se hundía. El autor de Hebreos dice en el capítulo 13 y versículo 5, el Señor es nuestro ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. En Hebreos 4:16 se nos recuerda el lugar donde y a través de quién hallaremos gracia y oportuno socorro. Ese trono donde hallar gracia y oportuno socorro. Queridos hermanos, os dejo con una reflexión final de lo que a mí me hacía aprender este pasaje. La victoria, queridos hermanos, no es tanto salir indemnes de una determinada situación. Podemos ser dañados, podemos sufrir e incluso podemos morir. Así que la victoria no es salir sin daños, sino glorificar al Señor. En este tiempo de pandemia hemos tenido que despedir con tristeza a muchos hermanos nuestros que han partido a la presencia del Señor. Y cada uno de ellos hicieron lo bueno, lo recto, lo agradable delante del Señor. Ellos glorificaron al Señor
Y para mí esa es la victoria. Que en el tiempo en que estemos en esta tierra podamos buscar hacer la voluntad del Señor, buscar servir al Señor, buscar hacerlo agradable delante del Señor, buscar ser una bendición para otros, buscar ser un medio para que otros escojan el camino recto. Pablo nos dice, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Ya sea que vivamos o que muramos, somos y siempre seremos del Señor, de ese Señor que es nuestro refugio, hoy, ayer y por los siglos, el que nos ofrece siempre la ayuda que necesitamos, la paz que necesitamos, la gracia que necesitamos en medio de nuestra debilidad. Que el Señor sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén.